llenas un formato, un formulario médico que te genera un código QR. Tiene un costo de $50, es importante mencionarlo. Tiene un costo de $50 y eso te hace acreedor a poder ingresar al país. Entonces, se fijan cómo esto va más allá del proceso migratorio. ¿Se fijan? O sea, aquí esto va más allá de tu visa y de tu pasaporte. Esto va a un nivel de prevención excelso. Entonces, llegas y antes de que llegues vamos a decir, al mostrador de migración, primero te encuentras con las autoridades de salud. Y ahí mismo en el aeropuerto te hacen la prueba de PCR. Ahí mismo. Y este es un tema muy relevante para lo que siento que vamos a platicar y lo que tú me vienes a presentar, Pipe. Claro, tenemos el gusto de tenerte aquí, te damos la más cordial bienvenida. Gracias, a ustedes, aquí a Ciudad Juárez, y que podamos hablar. Entonces ellos tienen un proceso de sanitización. Yo sé que es un término en boga que no está ni siquiera ahí en el diccionario de la Real Academia Española. Y él le decía a Lina, pero esa palabra no existe porque la utilizan a un nivel grande. Pues dijo, ya, entonces Lina me dijo, pues ya se incorporó porque ya la estamos usando hasta que ya va a quedar. Ya es de uso popular, ¿no? Sí. Entonces sí lo podemos usar con cierta tranquilidad. Y es la que entiende la gente más fácil que por el tema de desinfección, como que lo llevan al tema de desinfección, no sé, de pronto casera o química. Exacto. Entonces esta sanitización, los equipos de aviones de la aerolínea Jordan Air pasan por un proceso bien excelso, bien extenso, bien importante. Antes de que se suba la primer camada de pasajeros y justo al bajarse. Y obviamente te das cuenta cómo llevan a cabo todo a la hora de servir los alimentos y te das cuenta de esa pulcritud, ¿no? En ese sentido. Entonces en Jordania se toman muy en serio las cosas, las hacen muy en serio. Por eso Jordania ha demostrado ser uno de los países con menor número, no solamente de casos, sino de muertes sobre COVID-19, porque hacen las cosas en el momento de entrada. Llegas al aeropuerto, ahí te hacen tu prueba. En 1 hora, 45 minutos, 2 horas máximo, te tienes que esperar ahí en un área especializada, con sana distancia, monitoreado todo el tiempo que estás ahí por personal de salud. Y inmediatamente cuando sabes el resultado, ahí ya empieza a tomar otro rumbo tu destino. O te quedas 14 días de manera permanente en una cuarentena obligatoria, en un lugar específico. Hay algunas personas que califican para quedarse en cuarentena domiciliaria, ¿verdad? O bien continúas con tu viaje ya una vez que fuiste negativo, pero te tienes que quedar por lo menos 14 días allá. Otra cosa que hacen ellos es de que una vez al mes hacen un toque de queda de 48 horas. ¿Qué es toque de queda? Toque de queda. Nadie, absolutamente nadie sale a la calle por 48 horas. Nadie sale. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás forzando a romper el ciclo del virus en tu población porque cuidas la entrada y la salida, pero también cuidas la convivencia intermedia. ¿Quién lo hace eso? Muy pocos lugares en el mundo. Por eso Jordania es tan relevante. Y el haber estado ahí, la verdad, fue muy revelador porque estuvimos con gente de las mentes más brillantes, avesadas en el tema, virólogos, gente que ha sido muy especializada y que entiende muy bien desde el punto de vista no solamente epidemiológico, sino desde el punto de vista de biología molecular. Entonces aprendimos muchas cosas sobre el virus y eso te genera una mayor conciencia como científico para poder al menos contribuir en tu comunidad y tratar de disminuir este embate tremendo. Doctor, y por ejemplo, o sea, yo veo este virus y bueno, a mí siempre se me viene mucho a la cabeza el tema de que el miedo ha jugado un papel fundamental, pero si mira uno, por ejemplo, un tema como el ébola que es tan agresivo, ¿cuál es la razón? O sea, ¿es simplemente que es muy rápido en propagación o cuál es la razón para que algo como el ébola no se haya salido de control? Que sí, verdaderamente uno veía que, o sea, las muertes eran casi que en inmediato, o sea, muy agresivo en esa parte de la parte de muerte, ¿no? Completamente de acuerdo. Fíjate que tocas un punto toral en el aspecto epidemiológico, en el aspecto de infectología e inmunología. El virus del ébola, un virus altamente agresivo, pero que no tiene ese RO que llamamos nosotros, ese potencial de infectar a tantas personas de manera exponencial logarítmica, pero que si te da, seguro te mata, seguro nos mata. Entonces, son enfermedades de comportamiento distinto,
distinto y que creo que las autoridades en su momento de la Organización Mundial de la Salud y los mismos autoridades, aún con sus limitantes, las autoridades de África tuvieron la capacidad de poder hacer los cercos sanitarios que desafortunadamente con el SARS-CoV-2, el COVID-19, no se hicieron. Más allá de lo que nosotros que nos dedicamos a esto, y lo dijimos desde el principio, que este es un virus que sabemos 100% que fue creado por el hombre, que fue perfectamente diseñado con tintes políticos, económicos y de control, ¿no? Pero eso a la población al final del día eso no le importa. La realidad es de que este virus ya está aquí, ya está con nosotros y tenemos que aprender a vivir con él para poder disminuir el embate social, el embate de salud que está generando en la población en todos los países, ¿no? Doctor, pero una pregunta, entonces, o sea, esa familia de coronas, o sea, sí sale de los animales, pero entonces por la manipulación que hablan de este laboratorio, o sea, por estar haciendo ahí experimentos o lo que sea que haya sido, ¿es que se brinca a los seres humanos o cuál es la teoría que hay, por ejemplo, en eso? La teoría, Pipe, es la teoría es de que sí, que fue una zoonosis. Zoonosis es todas las infecciones que afectan a los animales, y que el virus empieza a mutar y hace un cambio y hace un brinco, un giro de especies y afecta a los seres humanos. Hay muchos ejemplos. Esa es la teoría, pero ya llevado a la práctica de gente muy metida en estos temas, pues sabemos que realmente este es un virus creado. O sea, esto es un virus diseñado por el hombre. Y ayer leía una noticia que me hizo mucho ruido en la cabeza, o sea, decía, ahora, solo la he visto en una parte, que es con el tema económico, porque pues para todos está muy claro esa guerra comercial que viene hace rato, o sea, más que una guerra bélica, hay guerras comerciales muy fuertes en los últimos 10 años, en China, Estados Unidos, y ayer veía una noticia que decía que China ya el Fondo Monetario Internacional la reconocía como la primera economía, pero lo que no me cuadraban eran los números, porque es que los números me parecieron muy alocados, o sea, la economía de China estaba en los 14 o 15 trillones de dólares y ahora salta a 24, también le comentaba yo a Lina, decía, pues seguro tiene mucho impacto a la hora de todo venderse por internet, pues China tiene que estar vendiendo muchísimo más y haciendo mucha producción, entonces estaban hablando de 24 trillones, pero yo decía, no me dan los números, pues la economía de Estados Unidos anda por los 21 trillones, entonces queda uno con muchas cosas que no sabe ni qué pensar, pero pues escuchándolo como usted dice y pues ya viniendo de una comunidad científica seria, con mucha data, con mucha información. Fíjate que el virus está tan bien diseñado, que está diseñado precisamente para que vaya brincando entre él mismo, en un algoritmo muy específico y la verdad muy, híjole, no quiero decir esa palabra, pero sí muy en contra de la humanidad. Pero doctor, una pregunta, y no sé, o sea, no habrá mucha gente porque ha salido, pues también así como hay los casos de gente que le pega fuerte y todo esto, pues muchos casos asintomáticos o mucha gente que de pronto, incluso hay gente que cree, uy, a mí me dieron esos síntomas, pero pues ni siquiera nunca me hice la prueba, o sea, no pueden haber, de pronto yo he pensado que haya muchos más casos que solo 40 millones, sí, 40 millones me parece un número pequeño. Por supuesto. Y eso también bajaría el porcentaje de fatalidad. Sí, por supuesto, claro que sí, por supuesto, lo cual, tienes toda la razón, lo cual ese impacto te hace primero pensar que no es tan letal, o te garantiza que no es tan letal el virus, pero que sí es muy rápido que la gente se pueda contagiar, porque está diseñado precisamente para eso. Entonces, lo que hace es de que siembra incertidumbre, siembra temor y todo ese tipo de cosas. Acuérdate que cuando el ser humano cae en incertidumbre y en temor, se convierte en una presa fácil. Sí. Eres automáticamente susceptible y manipulable. Pero ¿no sería más positivo que ese número realmente sea más alto? Por supuesto. Para que para reducir, porque es que si a mí me dicen, por ejemplo, yo veo los números de México de fatalidad, 10%, y digo, no, o sea, si yo estoy en México y lo pienso en esos términos y digamos no tengo tanto acceso a la información por la razón que sea, yo digo, se va a morir el 10% de la población en el mundo, o sea, para mí es preocupante y empiezo a tener ese miedo. Obviamente rebaja el impacto en el número de muertes, que al final del día es lo que queremos evitar, ¿verdad? Y eso genera una conciencia en cuanto a cómo vamos a manejar la pandemia,
de quién debe de acudir al hospital y quién no debe acudir al hospital, precisamente para no saturar, pero eso es a nivel mundial, ¿eh? Pero el hecho de que como se está manipulando la información y cómo se está manejando, pues sí genera un temor hay una incertidumbre enorme. Es que el tema de los medios es muy complejo con esa parte pues del mar. Pues eso sí lo saben los medios desde 1900 empezando y tienen su dicho, si hay sangre vende, o sea, a ellos les interesa para tener su rating alto es tener a la gente ahí enganchada con la negatividad. O sea, yo me quedé aterrado en Colombia, te soy bien honesto, Alejandro, los aeropuertos no te meten un mensaje de terror, o sea, que cuidado y que esto, o sea, un mensaje que te va lavando la cabeza y te pone ya en una alerta y los noticieros pues no paran, o sea... Eso pasa en Colombia. Eso pasa en Colombia. Y digo que es que el tema del miedo y ese efecto nocebo, o sea, así como existe el placebo, pues el nocebo también existe, entonces, no sé, el miedo ha jugado un papel muy fuerte, o sea, por lo menos en la comunidad esta de futuristas que yo estoy, Peter Diamandis, que está pues muy metido con muchos inmunólogos y con todo este tema de longevidad, él dice, él desde el principio decía, la pandemia del miedo o la pandemia del coronavirus. De hecho, sí, claro, los mismos inmunólogos que él ha traído pues dicen lo que tú, o sea, es un virus muy fuerte, de muy rápida propagación, pero es que eso sumado con el miedo causa un efecto demasiado fuerte en la cabeza de la gente. Hay un miedo generalizado, pero acuérdate que el miedo también el miedo tiene dos efectos en el ser humano, potencialmente tiene dos, o te paraliza o te activa a tomar mejores decisiones, ¿verdad? Escojamos mejor el que nos activemos para tomar las mejores decisiones, pero particularmente en voz de los expertos poder ser veraz y oportunos a la hora de emitir la información. Ustedes como influencers y todas las personas que tenemos algún tipo de micrófono cercano siempre, que podamos de manera veraz y oportuna estar emitiendo las comunicaciones que sean de ayuda. Yo digo, no vamos a preocuparnos, vamos a ocuparnos, ¿verdad? En octubre del 2018 yo tuve una entrevista en Televisión Nacional y fue al día siguiente que empezó la caravana de 4.500 hondureños que zarpan de San Pedro Sula, pasando por Tegucigalpa y por todo el Triángulo del Norte para cruzar por México con la intención de llegar a la frontera México-Estados Unidos. Yo lo digo en Televisión Nacional en octubre del 2018. A mí lo que más me preocupa no es el proceso migratorio, eso es libre tránsito por el mundo y es un derecho del ser humano y la migración ha existido desde que el hombre está en la tierra. A mí lo que me preocupa es la pandemia que viene. ¿Cuál pandemia? ¿A qué te refieres, Alejandro? Por supuesto, viene una pandemia de origen migratorio y el COVID-19 no es otra cosa más que el SARS-CoV-2, no es otra cosa más que una pandemia de origen migratorio. En octubre del 2018 yo predigo la pandemia, obviamente no... No sabiendo esto que iba a suceder, pero que iba a suceder por los movimientos migratorios, que es tu especialidad, ya te entiendo. Exactamente, entonces, pues bueno, tocó la suerte que se juntaron los dos principios y que lo dijimos con antelación, pero yo me traté de mover precisamente para poder emitir los comunicados necesarios para que se contuviera y se hiciera un cerco sanitario. Hoy ya tenemos esta situación y es una situación que ha sorprendido a propios y extraños, y ahora ya con esto que empezamos a ver de las mutaciones y todo, es complicado porque no sabemos exactamente cómo se va a comportar el mutante. O sea, el mutante viene más agresivo, viene menos agresivo, es más letal, es menos letal, tiene un RO más alto que el anterior, que el predecesor, pero pareciera ser que este es un virus inteligente. Y eso sí, pues sí preocupa, ¿no? La verdad. ¿Qué sigue, doctor? O sea, ¿cuál es el mensaje que debemos comunicar? ¿Cómo es el comportamiento que debemos tener sin que eso también se convierta en más temor, sino en un tema de responsable, como usted dice, no preocuparnos, sino ocuparnos? Exactamente, y va precisamente, Pipe, enfocado a eso. Tenemos que dar la información veraz y oportuna, de manera concreta, porque si relajamos las medidas de información y no somos asertivos en la comunicación, la gente puede tener una interpretación inadecuada de esto y pueden relajar las medidas. Al relajar las medidas, entonces ahí sí ya aumenta de manera exponencial, logarítmica, el número de infecciones. Y mi responsabilidad es comunicar la realidad de esta pandemia que estamos viviendo, con la intención no de preocuparnos, sino de ocuparnos de manera real
y no bajar la guardia en las medidas. Yo soy de la idea que no nos relajemos. Pipe, déjame comentarte que es sumamente importante que la comunicación sea asertiva, sea adecuada, sea fluida y que estemos informando de manera adecuada a la población, a la sociedad, porque tenemos que partir de un principio. Debe de existir un principio universal de corresponsabilidad. No es tarea exclusiva del gobierno ni de las instituciones de salud, pero tampoco de la sociedad por sí misma. Es una corresponsabilidad compartida donde tanto sociedad como instituciones de salud y gobierno deben de trabajar de manera armónica para poder encontrar las mejores soluciones, primero de comunicación, siendo una comunicación como la mencioné anteriormente, pero que la población entienda de una manera adecuada esta comunicación, que la interprete de manera adecuada y que en función en consecuencia tome las acciones necesarias. ¿Cuáles son estas acciones? Y lo digo y no me cansaré de decirlo, más que preocuparnos, vamos a ocuparnos. Pareciera un término muy trillado, pero cuando lo hacemos consciente, inmediatamente cambia la figura, ¿no? Porque te genera una conciencia colectiva para poder tomar mejores decisiones. Tenemos que romper este círculo vicioso y generar un círculo virtuoso precisamente a través de una comunicación asertiva donde estemos comunicando que las medidas no se pueden relajar. Es decir, el uso de mascarilla obligatoria, tanto de emisor como receptor, el uso de un adecuado lavado de manos con agua y con jabón, obviamente el distanciamiento social como el que estamos teniendo ahorita de manera responsable, y evitar estar saludando a la gente de mano. Nosotros los latinoamericanos somos muy querendones, pero sí generar esa conciencia, Pipe, para poder emitir un juicio sano en función a esta comunicación y a estas decisiones que vamos a tomar para poder de alguna forma romper este ciclo de la historia natural de la enfermedad de un virus que ha demostrado ser bizarro en su comportamiento, precisamente porque ya empezamos a notar algunas mutaciones importantes. Sí es posible que aumente los casos, o sea, sí se debe todavía tener más esa precaución porque pues el clima, digamos, ayuda a que haya más esa propagación, o eso no es algo todavía comprobado con este virus particularmente. Más allá del clima son las estaciones, estimado Pipe, y a qué me refiero con esto. Es decir, obviamente el hemisferio norte se comporta, es antagónico en el sentido de cómo se presentan. Lo que es invierno ahorita es verano en el cono sur. Todo ese tipo de situaciones que son historia natural de la enfermedad, que son virus y bacterias y microorganismos con los que hemos vivido por cientos y cientos y cientos de años, y que el organismo ha sabido adaptarse más o menos, que sí hay tratamiento, que sí hay vacunas, que sí hay un arsenal terapéutico importante, pero que generan un medio de cultivo específico, particularmente en la vía respiratoria, para que haya una mayor tendencia a contaminarse o a contagiarse con el virus del COVID-19, o mejor conocido en el argot científico como SARS-CoV-2, pero también presentar sus formas más agresivas de la enfermedad, precisamente porque el árbol respiratorio ya está trastocado precisamente por estas enfermedades propias de la estacionalidad, ¿no? Pues, y ahí también creo que es donde empieza a entrar, pues, de lo que hemos hablado mucho, doctor, o sea, ¿cuáles son yo miro los protocolos de bioseguridad? Bioseguridad seguramente es una palabra muy nueva para todos, tal como se conoce. Tal vez hemos tenido protocolos de bioseguridad porque creo que incluso el control de plagas es parte de lo que es bioseguridad, que ha estado toda la vida en nosotros, pero cuál sea ahí el camino, y pues creo que también es un tema bien relevante, doctor, ese tema de la bioseguridad, usted que es un experto en esa área, o sea, ¿cuáles son los mecanismos que debemos de empezar a mirar y utilizar? Precisamente, Pipe, el hecho de tener esa enorme conciencia en un nuevo quehacer social ante una hecatombe mundial que presenta el COVID-19, tenemos precisamente que tener y desarrollar mecanismos de sanitización, si me vales el término, en todos los sentidos. Es decir, entre más amplio sea nuestro campo de sanitización y tengamos mayores filtros y mejores medidas para ingresar a los lugares, inclusive para ingresar a nuestro propio hogar, va a ser sumamente importante. Siempre he comentado como parte del protocolo de medicina migratoria que
trabajado por tantos años para 5 países, como tú bien lo sabes, Estados Unidos, no de manera pasiva. Déjame te hago una breve referencia a qué me refiero con el modelo pasivo versus el activo. El modelo pasivo es el que conocen todos los seres humanos con todos los médicos comunes y corrientes, que son el médico o los centros de urgencias, que son los grandes distribuidores de los hospitales, de los nosocomios, que es yo me espero a que llegue el paciente, toque mi puerta y llegue con signos y síntomas a platicarme de su enfermedad y yo como médico tratar de encontrar una solución. Ese es el método pasivo, es el método normal, pero ya es muy tarde, hay que ir por ellos. Ese es el método activo, donde tú no te esperas a que lleguen los pacientes o los transeúntes o la migración con signos y síntomas de una enfermedad, y eso es lo que yo he estado diciendo en todos los medios de comunicación, que ante este reto social que estamos viviendo, hoy tenemos que aplicar más el modelo activo que en ninguna otra etapa de nuestras vidas, y es precisamente lo que haríamos nosotros con ampliar esta capacidad de sanitización de los puertos de entrada, de los hogares, de los centros comerciales, de los aeropuertos, etcétera, etcétera, este gran etcétera social que vivimos diariamente. Desde que empieza todo esto, pues por mi tema de biohacking, pues que usted sabe que es el tema relacionado a la longevidad, mi meta de vivir 180 años, todo este tema, yo desde que empecé a hacer esa optimización de la salud, mi llamado ha sido un poco a esa parte de responsabilidad personal en nuestro propio cuerpo. Ahora, la pregunta que yo le haría, porque mi llamado a la gente ha sido, oye, empieza a tener responsabilidad con tu sistema inmune, con tu alimentación, con tu suplementación, etc. Yo no tengo un virus o una gripa tal vez traté de acordarme cuando empezó lo del COVID y tal vez hace más de 8 años. Yo empecé a ocuparme de mi salud, a hacerme responsable de mi salud hace aproximadamente 12. Me hago exámenes periódicamente y sé que mi sistema inmune está bastante bien. Ahora, sí hay un correlacionamiento en que una persona que esté óptima de salud, con su estado inmune bien, pues tenga menos probabilidades de que suceda, como a las personas que han tenido, digamos, situaciones que a veces escucho, es que tenía una condición respiratoria, es que tenía una condición en el corazón, es que tenía como alguna cosa que de pronto lo que el COVID hace es que le acelere. Sí también está como relacionado eso, doctor, o no necesariamente. Completamente relacionado a lo que perfectamente apuntas, mi estimado Pipe. Esa es una conciencia muy importante que debemos de tomar en cuenta, y ahí juega un papel muy, muy importante la alimentación y los cuidados. Recordemos, y es muy importante que hablemos de que las grandes guerras que vendrán en tiempos venideros, desafortunadamente, porque esa es una naturaleza del hombre, pareciera que está en su ADN, ya no se tratarán de pelear o de combatir con grandes misiles y grandes tanques. Se estima que esas inversiones trillonarias que ha habido a nivel mundial con los grandes ejércitos y los grandes armamentos que se han invertido, se quedarán estacionados observando cómo la humanidad ya se pelea de otra forma. Y las grandes guerras que vendrán precisamente serán biológicas, serán en el medio ambiente y serán por una escasez de agua. Entonces es increíble cómo son estas nuevas tendencias, ¿no? Y es que eso, usted lo menciona así, y yo me acuerdo, el mentor tal vez que más ha influido, yo soy de tener muchos mentores, no muchos mentores, pero varios mentores, pero Peter Diamandis es una persona que ha influido muchísimo en mi vida. Él es uno de los futuristas más reconocidos, el que abrió la industria aeroespacial privada, el que más avances tiene en ese tema de longevidad, con estudios de células madres, y de hecho él estudió por carrera de medicina, sino que su pasión más bien es como informar a la humanidad sobre todos estos temas. Y él en el 2015, leyendo un libro de él decía que el tema de la bioseguridad, o sea, yo caí en cuenta de eso ahora, pero él decía, el tema de la bioseguridad va a ser tan relevante que así como los países tienen fuerza aérea, fuerza naval, fuerza terrestre, van a tener que desarrollar la biofuerza. Exacto. Está diciendo, o sea, no va a haber una guerra bélica, pero va a haber una guerra biológica. Pucha, o sea, es complejo, pero pues también siento que como en el transcurso de la humanidad, o sea, siempre han llegado nuevos retos, siempre
superamos las situaciones por más complejas que se vean y parezcan. Entonces, creo que son unos retos muy grandes. O sea, está sucediendo, es que todo esto también, él no hablaba de la pandemia específicamente, pero sí hablaba de una década con muchos retos para la humanidad, pero también con muchas soluciones debido a la parte de tecnología que estamos viviendo y que, pues, hombre, que se empiezan a dar estas soluciones y al final, para mí, como el aprendizaje por el lado espiritual de todo este tema de la pandemia, pues ha sido tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia porque es que también estamos muy dormidos y pues creo que ese sí que es un llamado también extremadamente importante desde el liderazgo, hacer un llamado a que la gente tenga más conciencia, o sea, sobre el uso de los recursos, absolutamente todo lo que estamos viviendo creo que es, pero bueno, creo que es los retos grandes, o sea, por alguna razón nos tocó a estos que estamos vivos acá y podemos hacer algo es para que en el futuro, pues, las siguientes generaciones, pues, definitivamente tengan una conciencia más elevada para enfrentar todas estas situaciones. Así es que, pues, es como lo que pienso y concluyo de todo esto que estamos hablando, pero sí me deja pensando muchas cosas usted, doctor, con todos estos nuevos descubrimientos que han tenido ustedes ahí desde la parte científica de lo que es el virus. Pipe, dijiste dos cosas fundamentales, dos cosas bien importantes. La primera es tu gran preocupación por esto que está ocurriendo en el mundo, tu gran conciencia en ese sentido. Déjame decirte lo que mencionaste del agua y de todos los temas tan importantes que hemos tocado, pero déjame decirte que aunque tengamos esa conciencia y que algunas personas lo podamos reconocer, si no existe una voluntad política, si no existe una voluntad política por los gobiernos que, valga la redundancia, gobiernan nuestra sociedad, no vamos a llegar a ningún lado. Es muy difícil que a través de la sociedad civil, por muchos parlantes y por muchos micrófonos y cámaras que tengamos, podamos nosotros cambiar la conciencia del gobierno, porque el gobierno es un aparato muy pesado, muy complejo y muy lento. Necesitamos tener a personas avesadas en los temas con esta conciencia social como tú que empiecen a participar en gobierno. Y eso es una invitación que yo hago a nivel particularmente del mundo, pero de nuestro gran continente latinoamericano de habla hispana, donde exhorto a las y a los jóvenes que empiecen a participar en política, sobre todo esta nueva generación que trae un chip, pareciera ser que trae un chip distinto. Y hablaste de algo muy importante y lo reconozco y me da mucho gusto que una persona como tú, que es un joven muy interesado en cambiar este mundo, hablaste de la espiritualidad. Es importantísimo que despertemos nuestra conciencia, que elevemos nuestra conciencia y volteemos a ver siempre a ese gran ser superior, que entendamos que estamos de paso en esta tierra, que entendamos que tenemos una responsabilidad y una corresponsabilidad con las futuras, con las generaciones venideras y que tenemos que, este es nuestro hogar, esta es nuestra casa, pero es una casa temporal. No, nadie llega y mete basura a su casa, nadie llega y mete una bomba radiactiva a su casa o mete una enfermedad a su casa, porque es tu casa, este lugar temporal, el que te dará y te permitirá tener una calidad de vida aceptable. Entonces, nosotros tenemos que generar las condiciones sociales y políticas para poder incidir en la generación de políticas públicas que tengan un adecuado manejo del medio ambiente, de las energías renovables y de una gran conciencia en la salud, desde lo que comemos hasta lo que tomamos, y generar esa gran conciencia colectiva. Entonces, todo eso es bien importante. Si no existe una voluntad política, va a ser muy difícil que tengamos un cambio importante que al final del día se vea repercutido en la sociedad. Pero es bien importante que a través de la sociedad generemos esta conciencia y que empiecen a participar más los jóvenes en política, pero que no se olviden del tema espiritual. Es importantísimo y me da mucho gusto que tú lo menciones, Pipe, porque pues tú eres una persona ya que influyes en muchas personas y la gente que está atenta a lo que tú dices, tenemos una gran responsabilidad a la hora que hablamos. Es así, doctor. O sea, totalmente de acuerdo contigo.
Y por eso es que en mi comunicación, y ojalá que siga creciendo ese alcance, porque sí siempre, de hecho yo le llamaba a lo que yo he ido logrando ahí de mi comunicación a través de redes sociales, pues le llamaba integración, porque son temas desde pronto desde salud, o sea, responsablemente desde el biohacking, pero llegando hasta un tema muy espiritual, porque creo que es supremamente necesario. También creo lo que usted de que la generación de los millennials y hacia atrás vienen con un chip diferente, o sea, eso para mí es una gran apuesta de que hay un chip de mayor conciencia. Y hay una parte por el lado a mí, pues vuelvo y le digo, no lo dejaré de repetir, el tema del futurismo fue el que tal vez me cambió esa mentalidad de que no tienen la mayoría de las personas de ver un futuro bonito. Hay una nueva tecnología en la que yo creo mucho y he llegado a visualizar que es también una solución a este tema de gobiernos, que es la del blockchain. La gente relaciona el tema de blockchain únicamente con el tema de criptomonedas, pero es simplemente el comienzo de una tecnología que va a crear mucha transparencia porque es una tecnología con la que si iniciamos simplemente haciendo lo que es documentación, el blockchain está demostrado ya que es un libro digital de transacciones inmutables, inhackeables y descentralizado. Entonces, así como ya eso fue probado en el tema del Bitcoin, pero si esto lo trasladamos a lo que son, por ejemplo, agencias de permisos, a escrituración, a lo que son identificaciones, y ya hay países muy avanzados en eso, como Nueva Zelanda. El día que los gobiernos funcionen a través de blockchain, la votación, o sea, ahí se vuelve la votación totalmente transparente. Entonces, creo mucho en esa tecnología y creo que es una de las cosas que más fuerza yo quiero darle a través de mi comunicación. Y ese tema del blockchain, pues para mí es súper apasionante y creo que es una tecnología que hay que mirar bien de cerca porque puede dar un cambio radical en esa parte de lo que es el tema político. Y pues por el momento es lo que usted dice, ¿no? Tal vez también es otro llamado de conciencia que usted me hace ahí en mirar un poco más profundamente porque a veces como emprendedores no queremos relacionarnos al tema político para que no nos liguen a un lado o al otro, pero sí creo que también a través de eso se puede hacer un llamado a que el que le gusta, pues por lo menos tenga esa participación y que todos participemos, o sea, pues de eso se trata la democracia. Entonces, importantísimo ese punto, doctor, y pues no, gracias porque verdaderamente qué charla tan maravillosa con usted, todos estos temas tan profundos. No, igualmente, Pipe, de veras que a mí me entusiasma ver jóvenes como ustedes porque tienen un objetivo muy definido, tienen una conciencia muy definida y eso a mí me entusiasma porque me habla de que hay un futuro positivo para la juventud, de que hay gente interesada en verdaderamente hacer los grandes cambios que estas nuevas generaciones venideras van a requerir para poder tener una coexistencia, es decir, para poder cohabitar de una manera mucho más responsable, mucho más social, pero sobre todo que tenga un gran impacto a nivel global, ¿verdad? Entonces, para mí ustedes significan el presente y el futuro de estas grandes generaciones que les queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, una vez que el ser humano se hace consciente de que nuestro paso por la vida en esta tierra, en este planeta que es nuestra casa temporal, que tenemos que aprender a cuidar, quien no tenga esa conciencia colectiva, pues está condenado no solamente a sufrir mucho, sino a no entender principios universales que deben de regir el quehacer social de estas generaciones para poder nosotros generar esa conciencia y poder trabajar en pro, insisto, de estas generaciones venideras que tenemos que dejarles preparados un mejor lugar para poder generar una permanencia muchísimo más larga, pero sobre todo de gran calidad de vida para nuestros hijos, para nuestros nietos y todas las próximas generaciones. Entonces es bien importante contar con personas como ustedes que quieren acrecentar y que quieren hacer ese despertar en la conciencia colectiva de que hay un mejor mañana, de que hay un mejor futuro para la humanidad y eso a mí me genera un enorme gusto que haya personas como ustedes. La verdad los felicito y aplaudo esas ganas de salir adelante
y de seguir comunicando estas ideas que son importantísimas. Pero a todos los influencers que tienen, su palabra lo dice, tienen la capacidad de influenciar las conductas, las conciencias del quehacer social de muchas áreas, de muchos lugares del mundo. Entonces tenemos una gran responsabilidad con todos ellos, ¿verdad? Es así, doctor, es seguir este camino. Mi comunicación va dirigida al mercado hispanoamericano, primero pues porque soy hispanohablante, soy latinoamericano, siempre nació para ahí, es mi idioma principal, es el idioma en el que sé comunicarme principalmente, y como que esa meta nació de ahí. Además que empecé a ver una cosa, doctor, digamos que las grandes potencias y hacia el oriente, China, se han desarrollado, etcétera, y cada uno, de cierta manera, las grandes potencias empezaron a mirar en un momento hacia África, y digo África, hoy en día incluso hay unos países muy fuertes que se están desarrollando mucho, y yo sí he tenido esa preocupación, o me he ocupado del tema latinoamericano, porque es que veo que si no nos ponemos las pilas con ese llamado de atención que usted hace, pues así como nosotros veíamos hace 20 o 30 años África, pues puede ser Latinoamérica si no nos ponemos las pilas ya. Entonces creo que esa es la conclusión que yo he sacado, y pues lo que a mí me sigue moviendo todos los días a llevar este mensaje cada vez con más fuerza. No, hombre, qué maravilla lo que mencionas, Pipe, de veras, porque, insisto, el conocerlos a ustedes me da esperanza, me genera una esperanza, me genera quietud en mi alma, en mi espíritu, porque algo estamos haciendo bien todos, de alguna forma, al menos esta pequeña comunidad, que nuestra intención debe ser que esta comunidad crezca, no solamente a nivel local, a nivel de una entidad federativa, sino a nivel mundial, que se haga una comunidad de una nueva conciencia, de un nuevo quehacer social, donde cada quien sea responsable de sus actos y donde entendamos que existe una enorme corresponsabilidad de los hechos. No podemos nosotros culpar a la historia, no podemos nosotros culpar al gobierno sin tener una responsabilidad fincada en nuestros actos día a día. Es bien importante que tomemos esa responsabilidad, porque lo que precisamente tenemos que hacer es aumentar esta comunidad, esta enorme comunidad, no solamente de influencers, sino de emisores y receptores, para poder acrecentar las medidas que el propio globo terráqueo está pidiendo a gritos, en un grito desesperado, para hacer los cambios y los ajustes necesarios para poder empezar nosotros a ver ya esta situación que a todas luces nos está perjudicando en todos los sentidos, ¿no? Y hablamos ahí del tema de la alimentación, hablamos del tema del ejercicio, de la conciencia espiritual, del despertar de la conciencia colectiva, del tema económico. Son muchas cosas. De verdad qué honor, qué agradecimiento que nos haya recibido usted aquí, pues para tener esta charla. Y pues no, doctor, o sea, ojalá que sigan siendo muchas más, y ahora con los medios digitales creo que podemos lograr muchas cosas. Y sí, yo sí me comprometo para, o sea, hacer llegar, primero transmitir esta información de primera mano que viene de usted, y seguir creciendo, o sea, todos los días levantarme con más ganas, porque sí que creo que necesitamos este llamado para levantar conciencia y de cambios, o sea, que el planeta ahorita nos hizo un llamado de atención, pero no vaya a ser que se sacuda y se acabó esto, porque definitivamente es un tema de conciencia, y responsabilidad individual. Completamente de acuerdo contigo, Pipe. El agradecido soy yo, que hayas viajado más de 2,000 kilómetros, para ser específicos, 2,250 kilómetros de distancia para venir a estar juntos, a charlar de esto y de otros temas muy interesantes, y que sepas que cuentas conmigo, tú y tu organización, y todo lo que estás haciendo. Te felicito. Me congratulo de ver a jóvenes como tú con este empuje, con este dinamismo, con esta intención, que hables de espiritualidad, que hables de aspectos económicos, pero sobre todo de un gran despertar de la conciencia. Eso a mí me motiva a seguir adelante, y lo que dices tú es muy cierto. Tenemos que elevar esta conciencia a un nivel de actividad emocional, espiritual y de actividad física para mover al mundo. Vamos a mover a los jóvenes, vamos a incentivar a los jóvenes para que sepan que entre todos podemos generar ese mejor mañana que todos deseamos, ese mejor mañana que estamos seguros que en conciencia colectiva lo vamos a lograr, pero si tomamos las decisiones activas.
es importante también que los jóvenes participen en política. Yo los invito a que se animen, los que ya se están animando, que sigan adelante, y los que todavía no lo han decidido, que lo consideren, porque solamente a través de la gran voluntad política vamos a lograr esos grandes cambios a nivel global. De otra manera, va a resultar muchísimo más complejo, más difícil. Por eso necesitamos que esta gran comunidad, que personas como tú están desarrollando en sus países y en sus continentes, que crezca, para que ellos mismos sean los generadores de las políticas públicas, que serán que van a generar los grandes cambios que necesita el mundo. Entonces te agradezco mucho, Pipe, el que estés aquí en Ciudad Juárez, un colombiano distinguido de Cali, y darte las gracias una vez más por tu visita, que me siento sumamente honrado y he aprendido mucho también. Muchas gracias a usted, doctor, y de verdad esto es una información súper poderosa. No dejen de ver y seguir al doctor. Doctor, regálenos sus redes sociales para que por favor se den cuenta de toda esta, o el mejor medio de comunicación con usted, para que pues la audiencia que pueda llegar aquí de verdad se conecte a esa misión tan grande que usted está desarrollando por el mundo entero y sobre todo muy enfocada a la comunidad latina. Muchas gracias, Pipe. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Alejandro Díaz MD. Alejandro Díaz MD. M de mamá, D de David. Ahí me pueden encontrar y me daría mucho gusto poderlos seguir informando de lo que estamos haciendo a nivel global y las intervenciones y todo este gran crecimiento, porque es importante que sepamos todos que somos seres en evolución y en constante crecimiento. Siempre yo los animo a que sean y disfruten y generen las mejores versiones de ustedes mismos, que el martes sean mejores que el lunes, que el miércoles, que el martes, y así sucesivamente, y les garantizo que jamás se van a arrepentir de ser la mejor versión de ustedes mismos. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Doctor, muchas gracias. Pues sí, como decimos también en la comunidad de los biohackers, desarrolla tu mejor versión, desarrolla tu versión superhumano, y eso se hace día a día. Es una competencia contigo mismo para cada vez definitivamente ser mejores. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Pipe. Un fuerte abrazo para todos tus seguidores y para toda esta gran comunidad que crece día a día.